complica, ¿ya? Por lo tanto, hoy día va a ser más bien una introducción a una temática que voy a seguir abordando en las clases siguientes, pero la necesito, ¿ya? Eh, por eso yo había puesto, si ustedes se fijaron, como le dije a su compañero, en el cronograma para ir revisando grupo por grupo desde aproximadamente las 3 de la tarde, ¿ya? Porque quería dejar un ratito para trabajar algunas temáticas que quiero abordar con ustedes antes, ¿ya? Así que eh, para que le avisen rapidito a sus compañeras y compañeros, va a ser un ratito, va a ser breve. Mi idea es que hasta las 3 ahí parar y después comenzar a reunirme con cada uno de los grupos, ¿ya? Como está en el cronograma que le envié. La idea es que, de acuerdo a ese horario que yo le envié, ustedes me llamen a mí, ¿ya? Para poder revisar el estado de avance y eventualmente atender alguna duda si es que todavía la hay, ¿ya? Eso. ¿Consultas, dudas hasta el momento? ¿No? ¿No? Bien. Entonces, voy a partir con la clase, o las temáticas más bien que tenía preparada para hoy día, ¿vale? Creo que esa no era. Ahí sí, ahí sí. Bien, ¿ven el power que le estoy compartiendo? Por favor, que alguien... Sí, profe. Impecable. Ya. Ustedes recordarán que nosotros estuvimos viendo las primeras sesiones, fundamentalmente, creo que era historia, y por lo tanto, cómo dialoga o no dialoga con la memoria. Eso nos centramos en las primeras sesiones. Y después ya fuimos entrando a lo que podríamos decir lo que son los marcos temporales. Posteriormente, dentro de los marcos temporales, vimos cómo se podría organizar también el marco temporal de acuerdo a una cronología dependiendo del desarrollo cultural de la América precolombina. Y en ese contexto, después analizamos el texto de Rubén Esteber con Gonzalo Sotomayor con Mapocho Incaico y la expansión de los incas hacia el actual territorio chileno, ¿ya? Habíamos hablado de que el Valle del Mapocho habría sido, de acuerdo a la tesis de Rubén Esteber con Gonzalo Sotomayor, el último o la última gran ciudadela incaica en los territorios hacia el sur, y en ese lugar, que era un espacio político administrativo pero también sagrado, es donde habría llegado Pedro de Valdivia, y por eso había decidido instalarse en este lugar, porque existía una ciudadela, ¿ya? Eso era lo que nosotros abordamos, y hasta ahí quedamos, ¿ya? Bueno, y también dimos cuenta de que el avance, podríamos decir, militar de los incas, incluso habría llegado hasta la zona del Biobío, ¿ya? Hasta el río Biobío. Sin embargo, parece que su permanencia no fue relevante, sino que militarmente y la zona de dominio militar que habrían alcanzado habría sido hasta el río Maule, pero la última ciudadela relevante habría sido obviamente en el Valle del Mapocho, ¿ya? Eso es lo que nosotros abordamos la sesión pasada. Pero hoy día vamos a abordar la conquista del actual territorio chileno, o vamos a iniciar más bien. Para poder ingresar a esta temática, cuando nosotros hablamos de conquista, hay que pensar en términos históricos de la apropiación de algún espacio, de algún territorio, pero normalmente por el uso de la fuerza, a través de una estrategia militar, ¿ya? Y la forma en la cual los europeos llegaron a apoderarse de lo que hoy día conocemos como América, eh,
no fue única y exclusivamente desde el punto de vista militar, ¿ya? Eso en primer lugar, sino que también se utilizaron distintas estrategias de control del territorio. Y aquí estoy pensando vista cultural, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la lengua, desde las cosmovisiones. Es decir, el europeo que llega a lo que hoy día conocemos como América utilizó distintas estrategias. Dentro de esa, insisto, la militar es la más conocida. La económica, estoy pensando en lo que hacen los portugueses con la factoría y el palo de Brasil. Estoy hablando desde un punto de vista religioso, cómo llegan a colonizar distintos sectores religiosos que en Europa no tenían cabida, particularmente los ingleses, ¿ya? Y también a través de la construcción de ciudades e instalación de la religiosidad que van a desarrollar los españoles, ¿ya? Por tanto, son distintas formas en las cuales utilizaron para conquistar y además instalarse o colonizar lo que hoy día denominamos como el actual territorio americano, ¿ya? Y dentro de las estrategias, rápidamente de los proyectos, uno puede reconocer tres que son sumamente relevantes, ¿ya? Por un lado está el proyecto español, que es quizás el más relevante para nosotros, ¿ya? Y aquí la corona española junto a la población de España, el proyecto de conquista y colonización fue fundamentalmente un proyecto privado, la llamada Hueste Indiana, ¿ya? ¿Qué es lo que implicaba esto? Que algún adelantado capitán de conquista financiaba un grupo, una hueste indiana, se conseguía recursos con algunos banqueros o algunas personas que pudiesen facilitar una cantidad de recursos, o también de sus propias arcas, el adelantado capitán de conquista lograba reunir cierta cantidad de dinero que contrataba a militares, mineros, involucraba a escribanos, sacerdotes, y por lo tanto armaba un equipo para poder desarrollar eh, descubrimiento y conquista para la corona española, y se conseguían las capitulaciones o las autorizaciones por parte de la corona. Por lo tanto, era un proyecto de carácter privado, con obviamente autorización pública, entiéndase la corona, y cada vez que desarrollaba alguna empresa de conquista, implicaba dominio territorial. ¿Qué significaba esto? Construir ciudades, dominar e incorporar el territorio para la corona, y además instalarse a vivir ahí. Y cuando se instalaban a vivir ahí, que la mayoría de quienes encabezaron la hueste indiana fueron hombres, implicaba la colonización con mestizaje. Y por lo tanto utilizaban fuertemente a la población indígena femenina para mezclarse, ¿ya? Porque fue fundamentalmente desde el proyecto español, fue una colonización, como le denominan algunos, hacia la derecha, es decir, padre español, madre indígena, ¿ya? Aunque hubo también mestizaje hacia la izquierda, es decir, madre española, padre indígena, pero fue en menor medida, ¿ya? Esa forma, ese proyecto de colonización con mestizaje, con hueste indiana privada, es distinta al proyecto británico, ¿ya? Recuerden que no fueron solo los españoles que conquistaron el actual territorio americano, sino que también estuvieron los británicos. Y los británicos se apoderaron básicamente de algunas islas del Caribe y lo que hoy día conocemos como Estados Unidos y buena parte de la parte sur más bien de Canadá. Y acá también son empresas privadas, pero aquí hay un elemento que es relevante y que va a ir marcando a las poblaciones que deciden viajar a vivir a lo que hoy día conocemos como fundamentalmente Estados Unidos y Canadá, y que tiene que ver con la intolerancia religiosa que ellos vivían en Inglaterra. Recuerde que en Inglaterra se desarrolla una iglesia de carácter nacional, cristiana, pero de carácter nacional, que va a ser la iglesia anglicana, y que surge fundamentalmente como en el contexto de el surgimiento de la iglesia protestante luego de las críticas de Martín Lutero. Así, Inglaterra surge la iglesia anglicana, y por lo tanto toda la población no anglicana, estamos pensando los puritanos, que eran aquella población asociada a las tendencias calvinistas, estamos pensando en los católicos,
y estamos pensando en los cuáqueros, ¿ya? Población que no tenía cabida en Inglaterra, y por lo tanto ven en el proyecto de colonización de las tierras al otro lado del Atlántico una posibilidad de poder expresarse y vivir su fe, ¿ya? Por lo tanto, ellos cuando llegan comienzan a colonizar particularmente la costa este de América del Norte, ¿ya? Y rápidamente la colonización de ellos no implicó mestizaje, no implicó mezcla con los indígenas locales, sino que si requerían de mano de obra, traían esclavitud negra, ¿ya? Por lo tanto, aquí se comienza a instalar desde un momento fundacional esta separación de la población blanca con los aborígenes locales, con los indígenas locales, y también la consideración de la población negra como población esclava, como mano de obra, y por lo tanto personas de segunda categoría, ¿ya? Por lo tanto, eso en un momento fundacional se da, y ojo, hasta el día de hoy ustedes bien saben que Estados Unidos es un país sumamente racista, y el racismo tiene un origen, como muchas de las cosas que también nosotros vivimos, en la época de la conquista y la colonización, ¿ya? Y hay un tercer proyecto que es distinto también, que tiene que ver con el proyecto portugués, y aquí hablamos de un proyecto mixto, y cuando hablamos de un proyecto mixto es porque los portugueses, los lusitanos, junto con aportar económicamente banqueros privados, también hay apoyo económico por parte del Estado, la corona, ¿ya? Y por lo tanto ellos, tras bordear lo que va a ser África, ¿ya? Y llegar incluso hacia la India, Calcuta, eh, con Vasco da Gama y una serie de otros navegantes, los portugueses posteriormente logran llegar a lo que es hoy día la costa de Brasil, y comienzan la instalación de factorías comerciales en la cual comienzan a explotar una serie de productos, entre esos el palo de Brasil, para posteriormente llevar a Europa, a Portugal, para el desarrollo de una serie de actividades. Recuerden que la madera en esta época era sumamente apetecida, y por lo tanto el palo Brasil funcionó bastante bien a los intereses de los portugueses, ¿ya? Esta colonización también va a ir incorporando mano de obra negra, esclava, y también va a haber posteriormente mestizaje con indígenas. Por lo tanto, en lo que hoy día conocemos como Brasil, va a ser un lugar en el cual van a haber mestizaje, mezcla con indígenas, pero también con población negra africana, ¿ya? Es una mezcla bastante especial que se da, y también se da un racismo que hasta el día de hoy se mantiene en Brasil, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos en presencia de tres proyectos de conquista que son completamente distintas unos de otros, y que van a ir marcando posteriormente el devenir de eh, las colonias americanas. Bien, no sé si tienen una consulta, duda, comentario al respecto. Profe, Sí, dígame. hola, buenas tardes. ¿A qué se refería con el palo de Brasil? Bien, el palo de Brasil, los portugueses, dentro de las necesidades que tenían, al igual que, ojo, al igual que los españoles, requerían de madera. Y mucha madera fue también extraída desde Brasil. Y eso se le denominan las factorías comerciales, y particularmente el desarrollo de una importante industria. Estoy pensando para la construcción de embarcaciones, para la calefacción, para la construcción de viviendas, y otros elementos también de las armas, que se requería mucha madera. Y en Brasil van a encontrar bastante madera, y ahí se habla del famoso palo de Brasil, ¿ya? Gracias, profe. Consulta, comentario que pueda atender. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Estos proyectos de conquista fueron los tres utilizados? ¿Uno tuvo más relevancia que el otro? ¿Cómo fue eso para entenderlo un poquito mejor? Sí, los tres fueron utilizados, y los tres fueron utilizados, son estrategias distintas que desarrollaron los reinos de España,
y que quizás es el más relevante particularmente para nosotros porque impactó, imagínate, desde del actual México hasta el extremo sur, la Patagonia, considerando la Patagonia chilena y argentina. Ese fue el proyecto quizás más relevante, ¿ya? Por la extensión territorial. Y los otros, estoy pensando en el proyecto británico, que tenía estas características también religiosas, que se extiende lo que hoy día conocemos como Estados Unidos, fundamentalmente el sur de Canadá, y el otro que es el proyecto lusitano o portugués, que conquistan lo que hoy día conocemos como Brasil, ¿ya? Por lo tanto, esos tres proyectos se desarrollaron de forma paralela y muchas veces también entraron en disputa. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió con varias guerras entre eh, portugueses y españoles en zonas que no estaban claramente delimitadas. Estoy pensando en la zona de frontera de Paraguay, cerca de Iguazú, en la cual los portugueses, por ejemplo, sí consideraban la esclavitud de los indígenas, cosa que los españoles no tenían considerada la esclavitud de los indígenas, salvo en casos muy excepcionales, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando estaban en actitud o situación de guerra, ahí podían tomar como esclavos a los indígenas, pero en esencia los españoles no estaban esclavizando y si requerían esclavos traían mano de obra negra, que también trajeron, ¿ya? Ojo que a Chile esclavitud negra llegó, pero no mucha, porque Chile era una colonia bastante pobre. Ahí estoy pensando en dos investigaciones que en este momento se me vienen a la mente. Estoy pensando en la investigación del historiador chileno Rolando Mellafe, en un libro que se llama Introducción de la esclavitud negra a Chile, y que él bordea los cerca de 12.000 esclavos que pasaron por Chile. Pero el grueso de los esclavos negros que pasaron por Chile y que venían fundamentalmente desde el Río de la Plata, el grueso llegaban a Chile y se iban rápidamente hacia Lima, hacia las distintas ciudades del Perú, donde efectivamente había mucho mayor poder adquisitivo de las familias que en ese lugar vivían que las familias que habitaban la colonia de Chile, ¿ya? Por lo tanto, hubo muy poca esclavitud negra en Chile. Y posteriormente, también hay otras investigaciones que han ido abordando esas temáticas, pero insisten en que el nivel de relevancia de la esclavitud negra en el actual territorio chileno fue baja. Hace algunos pocos años atrás han surgido algunas investigaciones que dan cuenta de, por ejemplo, Arica, que había sido una zona en la cual llegó harta esclavitud negra, pero recordemos que por mucho tiempo Arica perteneció no a Chile, sino que más bien a Perú, ¿ya? Por lo tanto, estaría circunscrito en términos de la época colonial dentro de las zonas en las cuales estaban en territorio peruano, ¿ya? ¿Consultas? ¿Dudas? Profe, una consulta. Con Dígame. el proyecto británico, ¿qué países son esos? Ya. Hoy día, de entre los que nosotros podríamos reconocer que fueron los más relevantes, bueno, el más relevante siempre fue Estados Unidos, ¿ya? Ahí está el clave, ¿ya? Sin embargo, la colonización no fue solo lo que hoy día conocemos como Estados Unidos, la llamada costa este, en la cual ahí van a surgir las primeras 13 colonias británicas y que posteriormente van a ser las 13 provincias, 13 estados fundacionales de lo que posteriormente va a ser Estados Unidos, ¿ya? Sino que también esto se va a extender, porque en esa época no existían las fronteras como hoy día nosotros las tenemos establecidas, y va a estar también Estados Unidos, Canadá, ¿ya? Y particularmente la zona sur de Canadá. Así podemos incluso entender de que Canadá tiene dos lenguas. La parte norte de Canadá va a estar fuertemente influenciada por el francés, y es porque también llegaron franceses a colonizar ahí, como también llegaron algunas zonas del Caribe, y en la zona sur que tuvieron una fuerte presencia de los británicos, por lo tanto se habla inglés, ¿ya? Así nosotros podemos entender esa colonización, ¿ya? Aunque yo me estoy metiendo en temáticas que sé que van a trabajar con el profesor Enrique, pero solo para darle un marco, porque yo necesitaba posteriormente aterrizar a lo que va a pasar con Chile, porque en Chile se va a desarrollar con fuerza la denominada hueste indiana, y la primera hueste indiana va a ser la de Diego Almagro y posteriormente la de Pedro de Valdivia, y después de ello
o a partir de estos avances con grupos de españoles adelantados de conquista, como se le denominaban, van a surgir una serie de otras ramificaciones, otros grupos más pequeños que van a intentar seguir avanzando en el territorio e ir conquistando y además ir ampliando la zona de dominio para los españoles, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿No? Bien, entonces yo quería mencionarles únicamente estos tres grandes proyectos de colonización, que son los más relevantes, como les mencionaba, y la próxima clase, la próxima semana, ya vamos a entrar con mucha más fuerza en lo que tiene que ver con el adelantado Diego Almagro, posteriormente Pedro Valdivia, el débil asentamiento hispano, y así vamos a entrar con la conflictividad que se van a desarrollar con los indígenas locales, para posteriormente dar paso a lo que va a ser la colonia, ¿ya? Y después proceso de descubrimiento, de independencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Lo dejaría hasta aquí por hoy, porque por tiempo ya se me viene el momento en el cual tengo que reunirme con los grupos, ¿ya? Por lo tanto, como le había dicho al inicio de la sesión de hoy, ahora cada grupo, en el orden que yo le preestablecí, me comienzan a llamar, comienzo a hacer la revisión rápidamente, son solo 5 minutos por grupo, y ahí puedo atender eventualmente algunas consultas, dudas del trabajo. Muy bien. Entonces lo dejaríamos hasta aquí. Empiezo entonces en unos minutos a recibir entonces las videollamadas, ¿ya? Un abrazo, que estén bien. Nos vemos.